Oye, chamo, la infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición. Pero esta cabeza quedará cortada para siempre. Desaparecerá del catálogo de los pueblos. En 1822, la campaña libertadora de Simón Bolívar estaba prácticamente consolidada, pero al emprender camino al sur, se encontró con un pueblo que se opuso a su plan de conformar la Gran Colombia. Los pastusos decidieron no unirse a la causa, porque la libertad ya había hecho estragos en su territorio. Bolívar ya sabía del ambiente tenso que había en Pasto, por eso tomaba los atajos. Dejando atrás a los enfermos y heridos, partió hacia el pueblo de Consacá. El 7 de abril de 1822, Simón Bolívar y el comandante del ejército español Basilio García se encontraron en el campo de Cariaco. Allí tuvo lugar la llamada Batalla de Bomboná. Pues el proceso de independencia que vivió Pasto fue un proceso de mucho desacuerdo, fue un proceso que dejó una gran marca en este territorio y es un proceso que apenas ahora, con el pasar de los años, estamos empezando a perdonar. La gente estaba viviendo bien, la gente no tenía razones para optar por el camino que claramente se estaba viendo que no iba a dar resultado, ¿sí? Se quería una independencia, sí, pero no de la forma en que se estaba dando. Después de algunos meses, Bolívar y García firman una capitulación, pero el pueblo pastuso no estaba satisfecho con la decisión. Benito Boves organizó la revuelta y se rompió la capitulación. Esto desató la furia del Libertador, quien tras varios meses de tensión le da una orden al mariscal Antonio José de Sucre: invadiremos Pasto y la tomaremos a sangre y fuego. Simón Bolívar fue eso, una persona que tenía unos ideales, que luchó por esos ideales, pero que como cualquier ser humano, en algunos momentos de sus decisiones, creo que también erró en su afán de conquista, de liberación, digámoslo así. Cometió errores pues errores que a través de los años repercutieron en señalamientos hacia todo un pueblo, hacia toda una región, hacia todo un pensamiento. Para mí Simón Bolívar es un perfecto desconocido. Este personaje trajo barbarie, ¿sí? Y lo que llevó a Pasto fue eso, fue sangre, fue destrucción. Entonces, para mí Simón Bolívar no es el héroe que podría ser en toda Colombia. Yo creo que es un personaje bastante oscuro. La Navidad Negra, en este caso, es el peor error que pudo haber cometido Bolívar. Bolívar con Sucre pues hacen una masacre muy grande en la ciudad de Pasto. Y hubo una serie de saqueos, matanzas, donde violaron, asesinaron monjas, niños, familias, donde la barbarie a nombre de la libertad llegó a Pasto. Las amenazas que hizo Bolívar hacia el pueblo pastuso fueron muy graves. Él decía que en sus cartas, o en alguna carta, decía que los pastusos deben ser eliminados de la faz de la tierra, y yo creo que eso pues es un pensamiento demasiado dictatorial. Uno se da cuenta que a partir de esos acontecimientos históricos ha existido cierto olvido nacional. Y eso es una cosa seria y grave porque todavía se siente. Creo que eso repercutió en 200 años que apenas se están acabando como los señalamientos de los pastusos como los tontos, los bobos o los que hablan feo en todo el país. Sabio Galeras nos grita de arriba, de entonces ni un pelo, yo claro le digo cómo se le ocurre, soy bien avispado como un chocolatier, y cojo mi cucha y me voy a bailar, porque en esta alerta de zona en que no hay ni Uribe le cree que nos pone a temblar, así que olvídate me voy a chumar. Mi objetivo al haber hecho una serie de intervenciones de tipo stencil, graffiti stencil, fue el traer a momento presente acontecimientos de esa época, ¿sí?
Entonces, uno de los grafitis principales se trataba de Pastuso asesinado por Simón Bolívar. Y bueno, no solamente fueron intervenciones stencil, también hubo una intervención con una escultura, una técnica de tape sculpture. Es una forma de hacer escultura con cinta gruesa, pero que recrea una figura humana de una forma muy real. Fue traer a momento presente, ver un cadáver, que la gente sienta lo que era encontrarse con un muerto, con alguien que había sido asesinado por un personaje que nosotros identificamos en la cultura nacional como el libertador. Simplemente quería generar un pretexto para pensar, reflexionar y replantear las cosas que uno da por hechas. Todos y cada uno de los hijos de esta verde tierra llevamos en nuestros ojos la mirada del olvido, y añoramos en nuestras lenguas las palabras que nos dejaron los abuelos, esas que se van perdiendo con el tiempo. Empezamos con la Bambara Banda a usar nuestras palabras pastusas dentro de nuestras canciones, a rebelarnos ante ese señalamiento, a hablar muy pastuso si era posible, a jugar con eso, a jugar con el chiste pastuso y con el humor pastuso, pero en el sentido de reivindicar como todo el pensamiento y todo ese señalamiento, ¿no? Como volverlo a la inversa. Este pueblo nació con la lluvia cuando el tiempo era un guambrito inexperto. La montaña parió flores verdes sembrando el color de los paisajes buenos. 1000 guitarras labraron los surcos que llevan el alma de nuestros recuerdos. Y las manos de los campesinos se fueron armando de cantos eternos. Al principio salir era más difícil, sí, porque pues lograr una credibilidad de la música que hacemos ante el país y ante el mundo, pues no fue fácil, pero era un camino que tocaba recorrerlo. Con los versos Arturo hicimos fantásticas patrias de sueños dorados. Con la música de los alegres bebimos la chicha del mundo encantado. Los cachetes pintados son rojos, son nuestra bandera blandiendo el pasado. Y el Galeras es padre que abriga, protege a sus hijos, está y tan ganado. Las primeras conciertos en tarimas pues gigantes, también unas cosas que daban mucho miedo, mucho terror, pero también ver la respuesta de la gente, ver cómo la gente se llena de alegría en los conciertos y se llena de rebeldía en los bailes y se manifiesta, pues hacen que nosotros nos sintamos orgullosos, y eso hace también que sintamos que el camino que estamos haciendo valga la pena, y aunque no perdamos el miedo, lo superamos en cada oportunidad que podemos, gracias a eso, pues al público realmente. Sigrata, Masagra, Hualongo, guerreros de sangre. Santander, Bolívar de Aldana, héroes de la patria. Lucharon, guerrearon, los buenos ganaron y libertadores huyeron. Y después por eso prejuicios ganamos, de ingenuos tildaron y vuelta bellacos quedamos. Bellacos quedamos. Bellaquísimos. ¿Acaso no sabes que acá en las lejuras se vive aparente? La tierra da todo se lo roban. ¿Qué importa? Que vienen del norte, también del oriente, después occidente, mucho antes del sur. Pero aquí vivimos, no somos un cacho, más bien un descache, un chiste a la vida. Sí. Que sende. A la vida, momentos perplejos y pastos no somos quillacingas y nunca se supo quién fue el que fundó esta tierra de locos de bajo perfil. Así es Cachirí, el loquito escapado del San Rafael, el puente del chorizo
chicha. Sí, 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 sí. Que se me, que se me. Que se me. Que se me, que se me. El pensamiento ha evolucionado, las guerras ya pues siguen siendo guerras, pero creo que la gente pide otras oportunidades. Creo que el arte, la cultura y los diferentes movimientos, la ciencia, hace que los pastusos sean vistos como pues seres humanos normales. Ya no somos la zona olvidada del mundo. Creo que ya las diferentes manifestaciones culturales, desde el carnaval de negros y blancos, hacen que se potencie mucho más como esa imagen de los pastusos. Y además que los pastusos también se volvieron, gracias a todo esto, unas personas muy orgullosas, que están orgullosos del Volcán Galeras, que están orgullosos del Deportivo Pasto, que están orgullosos de los carnavales, que así vivamos en condiciones que realmente a veces son muy difíciles, pues sentimos el orgullo de vivir como vivimos, pues, y eso es bonito. Es buena esta historia, digamos, es bueno tenerla en cuenta porque son historias que no deben volver a suceder, y la única forma de que no vuelvan a suceder es pensarlas, repensarlas, estudiarlas, analizarlas. Pero creo también que ya estamos en un momento en que tenemos que perdonar. La Villa Viciosa, Su Majestad Bambaraban.